Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Un saludo muy cordial a todas las personas que están pendientes de la programación del canal 2010 que transmite desde Alhambra, California. Un agradecimiento a todas las personas que están pendientes de esta programación, que están mostrando que se están dejando guiar por la necesidad de querer aprender, de querer conocer más, la necesidad y el deseo de querer crecer en el estudio de la palabra de Dios. Créanme, es lo mejor que podemos hacer en cuanto a conocimiento. Podemos tener todos los títulos, graduados en las mejores universidades, mucho conocimiento, pero nada reemplaza el conocimiento bíblico. Nada es tan importante como crecer en cuanto a las leyes, los mandamientos, los consejos que el Señor nos da por medio de su santo libro. Así que gracias y una felicitación para todas las personas que tienen ese deseo. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a rogar al Padre que envíe su Espíritu Santo, que ministre por medio de su Espíritu Santo lo que vamos a estudiar en este momento. Bendito Señor, invocamos tu santo nombre, aunque de manera indigna, porque somos pecadores. Te rogamos, perdones nuestros pecados. Te rogamos, borre de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier pensamiento de iniquidad, de rebeldía, que vaya en contra de tu voluntad, para que tu Espíritu Santo pueda ministrar en este momento todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, que nuestra mente pueda estar abierta para entender y nuestro corazón para atesorar. Señor, gracias, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que me han llamado a mi número de teléfono personal. Y quiero hacer una aclaración. Mi nombre es Juan Vázquez, soy un servidor del Señor, pero no tengo el título de pastor. No soy un pastor, simple y sencillamente soy un discípulo de Jesús que recibe y da, recibe y da. Todo el conocimiento que el Señor me da, yo vengo y lo comparto con ustedes. Nada más que eso. No soy un pastor,
me han dicho, me han llamado y me han dicho pastor, ¿verdad? Así es que es un título muy grande para mí. Soy un siervo de Dios y un servidor suyo. Muy bien. En los últimos 2 programas hemos estado estudiando el proceso del plan de salvación en nuestras vidas. ¿Qué es y cómo funciona ese proceso en cada uno de nosotros? Hemos visto que ese proceso en nuestras vidas tiene 3 partes, o sea, 3 etapas. La primera, la justificación, que es por la fe. Ya estudiamos qué es, cómo se realiza y cómo se aplica en nuestras vidas. La segunda es la santificación. Ya estudiamos también parte de ese proceso, cómo se realiza en nuestras vidas. Y la tercera, que es el proceso de nuestra transformación o glorificación. Las 3 fases o etapas de todo el plan de salvación en nuestras vidas. Ahora, el punto es, bueno, el proceso de la transformación es un tema que vamos a estudiar en un programa futuro. El punto es que durante las 2 primeras etapas, que son nuestra justificación y nuestra santificación, muchos, con todo respeto digo esto, muchos religiosos disfrazados de cristianos se han encargado de crear un abismo entre la justificación y la santificación. Usted disculpe, usted perdone por decirlo así de esta manera, pero es que no sé decirlo de otra. Lo quiero decir de tal modo que se entienda, y esta es la única manera que encuentro. Decía que muchos religiosos disfrazados de cristianos se han encargado de crear un abismo entre la justificación, que es por la fe, y la santificación, que es por las obras. Es decir, que algunos dicen que como somos salvos por la fe, no tenemos que preocuparnos por las obras. Y no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, qué comemos, cómo hablamos, qué lugares visitamos, cómo nos vestimos, cómo y en qué creemos. Y de alguna otra maña que podamos tener. Que no importa porque somos salvos por medio de la fe. Eso es lo que dicen muchos. Déjenme decirle que en parte yo les otorgo un poco de razón. ¿Por qué? Pues en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, hemos leído este versículo antes, lo vamos a volver a leer. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, el problema es que por estar pensando y creyendo de esta manera, estamos dejando fuera de nuestras vidas el proceso de santificación. Después de que hemos sido justificados por la fe, necesitamos ser santificados por medio de nuestras obras. Y por estar pensando y creyendo de la manera en que únicamente la fe es suficiente, estamos descuidando nuestro proceso de santificación. Y en lugar de estarnos santificando, nos seguimos revolcando en aquellas cosas que deberíamos estar dejando atrás y fuera de nuestras vidas, pues ya hemos sido limpios.
siendo justificados por medio de la fe. O sea, cuando nosotros creemos, somos justificados, nuestros pecados pasados son perdonados y somos limpios, libres de culpa. Pero como nos quedamos estancados en ese proceso y no avanzamos con el proceso de santificación, seguimos otra vez revolcándonos en el mismo barro. Como que no hemos logrado conectar estas dos etapas del plan de salvación para nuestras vidas, diseñada por el Señor Jesús para la salvación de la raza pecadora. No hemos logrado conectar esas dos cosas, esas dos etapas de nuestra vida. Y estamos creando un abismo entre lo que es justificación y lo que es santificación. Por el otro lado, también hay quienes creen que la salvación se logra por medio de las obras y se dedican a hacer muchas obras de caridad creyendo que así es como lograrán llegar al cielo. Y le restan atención y le restan importancia a su fe. No se preocupan por examinar lo que creen, ni la forma en que creen, y tampoco cómo practican eso en lo que creen, su fe. De esta manera, Satanás ha logrado que nosotros mismos generemos un abismo entre la justificación y la santificación, con el propósito que al final de nuestra carrera nos topemos con la triste realidad de que todo haya sido en vano. Y se cumpla en nosotros lo que Mateo 7:21 dice. Mateo 7:21, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Satanás se ha propuesto a que seamos tú y yo los que tengamos que decir en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y que sea en nosotros a los que se nos diga las tristes palabras del Señor. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 23. Mire, que estamos hablando, ese abismo del que estamos hablando entre la justificación por la fe y la santificación por las obras, es exactamente lo mismo que sucede con el tema de la ley y la gracia. Satanás ha logrado que nosotros mismos generemos un abismo enorme entre la ley y la gracia. Y no entendemos que son dos cosas paralelas que se han aplicado juntas desde el mismo día en que Adán y Eva pecaron. Y siguen aplicándose paralelamente hasta el día de hoy. Y el abismo es tan grande que las iglesias hoy en día dicen, ya no tenemos que guardar la ley, porque somos salvos por gracia. Y no logramos conectar ese paralelismo que existe entre la ley y la gracia. Y con todo esto, el único que se beneficia es Satanás. Risa y risa cuando nosotros caemos en el error, en esa discusión. Cada quien queriendo defender su propio punto de vista y no tomando en cuenta el punto de vista divino a través de la santa palabra de Dios.
Hemos tomado como modelo bíblico para el tema, este tema que estamos tratando, a Noé, tal como el Señor mismo lo hace en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. En este versículo encontramos las dos primeras etapas del plan de salvación en la vida de Noé. La justificación por medio de la fe y la santificación por medio de las obras. Por la fe, Noé, ahí está la justificación. Él creyó, tuvo fe. Y luego dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí está la santificación. Aquí están las obras. Aquí está la conexión entre la fe, entre la justificación por la fe y la santificación por las obras. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 14, vemos que el Señor le dio una orden a Noé y le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En los siguientes 3 versículos, que serían el 15, el 16 y el 17, el Señor le dio a Noé todas las características y medidas como tenía que construir el arca. Y no debía pasársele a Noé ningún detalle. Tenía que hacerla tal y como el Señor le había mandado. Ahora fíjense, este proceso de construcción del arca representa en Noé la etapa de su santificación. Ya había pasado su etapa de justificación. Ahora está en el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque la construcción del arca requería de todo su tiempo y su atención. 120 años trabajando arduamente para poder construir el arca y poder salvarse, él y su familia. Exactamente la misma cantidad de años, oiga bien, 120 años se tardó Noé en construir el arca. Y es exactamente la misma cantidad de años que el Señor dijo en el versículo 3. Versículo 3, que el hombre había de vivir. Mire, allí tenemos el versículo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El tiempo que Noé se tardó en construir arduamente, trabajo duro, el arca para poder cumplir con todos los detalles que el Señor le había mandado en medidas y todo, es exactamente el mismo tiempo en que el Señor había dicho que el hombre iba a vivir. Porque antiguamente los hombres vivían hasta 800, 900 años. Matusalén vivió 969 años. Pero a partir de ese momento el Señor dijo, no más. 120 años vivirá el hombre y nada más. ¿A causa de qué? A causa de la maldad de los hombres. Ahora, en el proceso del plan de salvación deben tomarse en cuenta dos cosas que tienen que ver con la fe.
La primera es, ¿en qué o quién usted ha puesto su fe? O sea, ¿en quién ha creído? De esto depende su justificación. O es decir, que de esto depende de que sus pecados sean perdonados. Y la segunda es, ¿cómo practica usted su fe? Estas son las obras y eso es la santificación. O sea, la justificación depende de a quién usted ha creído y la santificación depende de cómo usted practica su fe. Porque toda la esperanza del ser humano circula alrededor de una fe. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, mire, si usted ha leído la Biblia, se le va a hacer más fácil entender esto. Los egipcios creían que el faraón tenía que almacenar riquezas para disfrazarlas y no pasar necesidades en el mundo de los muertos. Eso era una mitología egipcia. Tenían un Dios para cada necesidad o para cada situación. Eso no tiene mucho de particular, ¿verdad? Hoy en día también hay una institución que tiene un santo para cada cosa. El dios Amón representaba al sol y era por lo tanto señor de los cielos y de toda la eternidad. Como Amón-Ra poseía la facultad de renovación constante. La diosa Isis, esto nomás les estoy poniendo un ejemplo. La gran diosa madre con su esposo Osiris. Era una de las divinidades más importantes del antiguo Egipto. Diosa protectora que acompañaba al sol cuando aparecía con un velo que le tapaba la cara, representaba a la diosa del misterio. Osiris, uno de los dioses más importantes de Egipto que representaba la fuerza creadora de la naturaleza. El principio germinal era el juez de los muertos. Hay más. Yo estuve leyendo parte de esta mitología en esta semana y conté en lo que yo leí 77 dioses. Anubis, Apis, Horus vivo en la tierra, Horus en el cielo, etcétera, etcétera. Ahora, entonces fíjense bien, así como los egipcios, su fe circulaba alrededor de toda esa mitología, alrededor de ese panteón de dioses, ¿verdad? Que no tiene mucho de particular porque hoy en día también hay una institución que enseña así, y no por eso fueron justificados. Tenían fe. Su fe circulaba alrededor de algo, de una divinidad que ellos creían. Pero no por eso fueron justificados. No por eso sus pecados eran perdonados, aunque tenían fe. O sea que para poder ser justificados por la fe hay que examinar a la luz de la palabra de Dios en qué o en quién hemos creído. Y si hemos creído de la manera correcta y si estamos practicando nuestra fe de la manera correcta. Acuérdese, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De otro modo, corremos el riesgo de estar fuera. Ahora, ¿cuál es el verdadero contexto de Génesis capítulo 6, versículos 14, 15 y 16? ¿Cuál es el verdadero contexto de estos tres versículos? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
y de esta manera harás de 300 codos la longitud. Bueno, el versículo 15 y el versículo 16 le dan los detalles a Noé de todo lo como él iba a construir el arca. Pregunto otra vez, el verdadero contexto lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 22. Ahí está. ¿Cuál es? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. No dejó pasar ni un solo detalle. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el contexto de Génesis capítulo 6, versículos 14, 15 y 16, del versículo 22, y el capítulo 7, versículo 5? El contexto más profundo de todo esto es la obediencia. La obediencia es lo que convierte la fe en obras. La obediencia es lo que transforma su fe en obras. Si su fe es buena, sus obras van a ser buenas. Si su fe es mala, sus obras van a ser malas. Ahora, ¿cómo se representan esas obras de Noé en nuestras vidas, en nuestro proceso de santificación? Ya hemos dicho en los programas anteriores que el concepto de la palabra obras en la Biblia es muy abarcante, es muy amplio. Y puede referirse a, son muchas, por cuestiones de tiempo, yo no puedo señalar una por una, pero la palabra obras puede referirse a obras de caridad, como muchos piensan. O puede ser nuestra manera de creer de o a qué o en quién está dirigida nuestra fe. ¿Cómo estamos practicando nuestra fe? ¿Cómo traducimos nuestra fe en obras? Obras son todo el conjunto de hechos que a lo largo de nuestra vida y nuestra vida cotidiana, en nuestro estilo de vida, las cosas que pensamos, las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Todo eso está encerrado dentro de la palabra obras, bíblicamente hablando. Todas son consideradas obras. Miremos lo que dice, y a mí me llama la atención mucho este versículo. Miremos lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Muy importante, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire cómo Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 está relacionando el guardar los mandamientos con las obras. Ahí tiene el versículo en pantalla otra vez.
el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jesús también, refiriéndose a la obediencia, dijo en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, fijémonos bien en esto, que aquí en el versículo de en Eclesiastés se relacionan las obras y los mandamientos. O sea, que las obras de que Dios va a traer, las obras que Dios va a traer a juicio son la obediencia o la desobediencia a sus mandamientos. Y son las mismas obras a las que se refiere Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también, Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire usted lo que dice el versículo 24, siempre de Santiago, capítulo 2. Versículo 24. Mire, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hay un pastor muy querido, muy estimado, al que yo respeto mucho, que usa estas palabras muy a menudo en sus predicaciones. Y dice, más claro no puede cantar un gallo a las 3 de la madrugada. Volvamos y leamos el versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, son dos cosas que van de la mano. O sea, que poniendo por obra el guardar los mandamientos es como nos santificamos, después de haber sido, ¿qué? Justificados por medio de la fe. Ahora, dígame usted, por favor, ¿a cuáles mandamientos se refería el Señor Jesús en San Juan 14, 15? ¿O de cuáles mandamientos, cuáles son los mandamientos que Eclesiastés capítulo 12 está relacionando con las obras? Si nos vamos a buscar en los mandamientos, nuestras obras, ahí van a aparecer. Eso lo encontramos en el libro de Éxodos capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 17. También lo podemos buscar en Deuteronomios capítulo 5, versículos del 6 al 21. Pero esta vez vamos a leer en Éxodos capítulo 20, versículos 3 al 17. Vamos a ir un poquito rápido, el tiempo siempre está ganándonos. Voy a leer desde el versículo 1, voy a empezar desde allí. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para los que quitan la confianza en el Creador y la depositan en otras disque deidades, ¿quieren un ejemplo? Los que confían en disque la Santa Muerte. Nomás un puro ejemplo.
Esto tiene que ver con nuestra fe, que también es, según la Biblia, obra. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, hay gente que dice, no, si nosotros no adoramos a las imágenes, solo las tenemos allí, pero como de recuerdo. Pero esperan con su fe y con su confianza puesta en ellas, es decir, en las imágenes, favores o milagros que solo el Creador puede hacer. Esto es idolatría. Y tiene que ver con la forma en que practicamos nuestra fe. Y esto también son obras. Voy al versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mire, lo que decimos también son obras. También bíblicamente es considerado obras. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No solo en quien creemos es considerado obras, sino la forma en que creemos, cómo y cuándo adoramos. Eso también son obras. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La obediencia y el respeto a tus padres también son obras. Ya no se diga el hecho de matar, versículo 13, de no cometer adulterio, versículo 14, de no robar, versículo 15. Y otra vez lo que hablamos en el versículo 16, no hablar contra tu prójimo falso testimonio. También esas son obras. No codiciarás la casa de tu prójimo, versículo 17. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En lo que sentimos, en lo que pensamos, en las cosas que nos imaginamos, todo eso son obras. Por ejemplo, mire, el versículo 14 que acabamos de leer dice: no cometerás adulterio. Mateo, si vamos a Mateo 5:28, dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, mire lo que dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, y ni qué, ni los quienes qué, ni los adúlteros. Y sigue diciendo más:
los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Pero hago énfasis en la palabra ni los adúlteros. Jesús nos acaba de decir en Mateo que con el simple hecho de mirar a una mujer con la intención de codiciarla o imaginándonos cosas, ya estamos adulterando con ella en nuestro corazón. Y eso ya son obras. Entonces, ¿qué son obras? Obras es la obediencia o la desobediencia a los mandamientos de Dios. Esas son las obras. Por eso Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso es ese, ya lo hemos leído, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, mire cómo relaciona las obras con los mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Por eso decíamos que la obediencia o la desobediencia de los mandamientos de Dios son considerados obras bíblicamente. Y si lo volvemos a leer en Santiago capítulo 2, versículo 18, mire usted lo que dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. O sea que usted puede decir que tiene fe, pero si usted no guarda los mandamientos, su fe es muerta. No le sirve de nada. Y si usted es una de las personas que se esfuerza por guardar los mandamientos y así lo cree y así lo enseña, es porque tiene fe. No podría guardar los mandamientos si no fuera impulsado por la fe. Y su fe es buena. ¿Por qué? Porque está acompañada de las obras, o sea, su fe está produciendo obras. Obras de obediencia a los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo Santiago capítulo 19, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero mire, también los demonios creen y tiemblan. Más, versículo 20, más ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, si te estancaste en creer que tu salvación depende de tu fe y por tu fe fuiste justificado, tus pecados fueron perdonados y te estancaste en este proceso y no pasaste a la santificación que es por medio de las obras, estás atrasado. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, mire, que cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, si Abraham no hubiera obedecido, de nada le hubiera servido creer. Así de sencillo. Por eso dice, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Si Abraham no hubiera obedecido, aunque le dolió como padre, su fe de nada le hubiera servido. Su fe hubiera sido muerta. Versículo 22.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Mi amigo, mi hermano, créeme, siempre es un error. Siempre es un error creer que la fe, que somos salvos por la fe, y estancarnos en esa posición. Debemos de considerar que la fe es únicamente un paso de todo el proceso que nosotros tenemos que seguir para alcanzar nuestra salvación. Creemos escuchamos la palabra de Dios y por haber escuchado, creemos. Y llega la fe. Somos justificados, nuestros pecados son perdonados, pero el proceso no termina allí. Después comenzamos un nuevo proceso. ¿Cuánto dura o cuánto duraría ese siguiente proceso que es el proceso de la santificación? Desde el momento en que escuchaste la palabra de Dios, desde el momento en que creíste y fuiste justificado por la fe, empiezas el proceso de santificación hasta el día en que mueras. Hasta el día en que viene el Señor y somos transformados para recibir al Señor en el aire, así como dice Tesalonicenses, o el Señor nos lleva y nos pone a descansar. En el momento en que nosotros dejamos de respirar y nuestra alma desaparece, nuestro espíritu es quitado, separado de este cuerpo. A partir de ese momento, hasta entonces termina nuestro proceso de santificación. De santificación. Todos los días debemos de vivir en un constante proceso, en una constante lucha, en santificarnos cada día más. Las cosas que no logramos superar ayer, tratar de superarlas hoy. Y las que no logramos superar hoy, tratar de superarlas mañana. Para que vayamos avanzando, para que vayamos progresando, para que vayamos creciendo en nuestra santificación. ¿Hasta cuándo se termina? Hasta el día
en que el Señor aparezca en las nubes y seamos transformados. Vamos a leerlo. Dice, déjeme ver. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor Jesús, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra transformación. Aquel que le faltaba un ojo va a ir completito. Si alguien tenía un pie más largo que otro, ahí se le va a corregir. Si le faltaba un dedo, si le faltaba una oreja, si no tenía sus dientes completos, el Señor lo va a perfeccionar, lo va a transformar en ese momento. Pero hasta que ese momento no llegue, tenemos que estar en una constante lucha de santificarnos cada día más. Así es que mi hermano, mi amigo, tratemos de entender bien la palabra de Dios, de entender bien todos estos procesos para que sepamos y conozcamos cuál es la condición en la que nos encontramos y podamos ver en dónde y en qué necesitamos mejorar. No hagamos como lo que hacemos con relación a la gracia y la ley. Creamos abismos y no logramos conectar esas dos cosas tan importantes en nuestra vida. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. Les dejo la tarea de pensar, de meditar en lo que hemos estudiado y para la próxima semana poder continuar, porque hay mucho de qué hablar todavía con relación a este tema. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, por tu palabra que nos habla, porque tú has registrado tu palabra en este santo libro, y nosotros, Señor, estamos atentos a querer conocer más de ti, porque la forma de conocerte es sabiendo qué cosas a ti te agradan y qué cosas a ti te desagradan. Gracias, Padre, te ruego, bendigas a cada uno de todos aquellos que escuchen este programa, bendíceles de tal manera que esta palabra no regrese vacía, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.